Matías Agustín López es profesor de matemática, graduado de la Universidad de Montevideo, en donde luego trabajó en el área de la formación de maestros, dando clases de didáctica de la matemática en inglés. A continuación, obtuvo un máster en educación en la Universidad Ort de Montevideo, en donde pudo explorar el pensamiento algebraico temprano. Actualmente está cursando un doctorado en educación en la Universidad de Tufts en Boston, Massachusetts, bajo la supervisión de la doctora Bárbara Brizuela. Su interés de investigación se centra en la emergencia del pensamiento algebraico en estudiantes de nivel inicial y primer año de primaria, y en cómo este tipo de pensamiento se entrelaza con el pensamiento computacional. Además, está trabajando con el equipo de álgebra temprana en Estados Unidos, investigando cómo los alumnos de inicial, primero y segundo año de primaria grafican funciones. Ha presentado diversos trabajos en conferencias internacionales, donde ha tenido la oportunidad de compartir sus investigaciones con la comunidad académica. Matías, bienvenido al canal de Matemática más Educación y particularmente al ciclo de entrevistas Profesores de Matemática Uruguayos por el Mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. La enseñanza de la matemática a nivel inicial y primaria es algo bastante específico y yo diría que es un área de interés bastante atípica para un profesor de matemática. Contanos cómo surgió tu interés por la enseñanza de la matemática en esta área. Bien, yo mientras estaba cursando el profesorado, tuve la oportunidad de trabajar en un colegio privado como maestro de inglés. Yo en ese colegio daba clases de matemática en inglés. Y entonces pude trabajar con alumnos de tercero, cuarto, quinto de escuela y trabajé también mucho con las maestras de ese colegio, entonces yo daba matemática en inglés, las maestras daban matemática en español y entonces juntos colaboramos y me pareció muy interesante la propuesta, pero también notaba mucho que los niños podían hacer más de lo que se les pedía, por ejemplo, o eh, a veces me pasaba a mí con el programa de inglés que era tan extenso que ciertos temas los podía dar simplemente a nivel superficial. Entonces empecé a buscar material online para ver, bueno, cómo podemos profundizar ciertos temas y me di con este grupo de investigación que se llama Early Algebra en inglés, que se llama álgebra temprana, que es un grupo que surgió alrededor del año 2000 por ahí. Y lo que dicen ellos en realidad que los niños pueden mucho más de lo que se les, de lo que en realidad es, dice estar en los programas. En Estados Unidos pasó algo similar, que, que la propuesta es como muy enfocada en operaciones y en aritmética, y después hacen como un salto brusco al álgebra y lo que proponen ellos es no hacer tan brusco este salto, sino que ya desde niveles, desde inicial, empezar con ideas que después pueden verse en la clase de álgebra, como por ejemplo identificación de patrones, generalizar, representar propiedades aritméticas y etcétera. Entonces me interesé ahí, me empecé a leer y ellos en realidad lo que hacían era publicaban muchas tareas online, tienen una buena base de datos online, entonces yo extraía ideas de ahí y las utilizaba en mi clase. Entonces ahí empezó mi interés
por este nivel. La Escuela de Posgrado de Artes y Ciencias de la Universidad de Taft, a través de distintas becas, ofrece apoyo financiero. La beca Provost apoya a los candidatos de doctorado destacados, aumentando sus estipendios durante los primeros 2 años de estudio. Vos ganaste la beca Provost el año pasado. ¿Una sorpresa o veías que tenías buenas posibilidades? ¿Y qué implica para vos acceder a esta beca? Bueno, en realidad fue sorpresa porque yo no conocía la beca esta cuando apliqué. Yo, yo sí reconozco que le dediqué mucho tiempo a aplicar porque yo quería Tufts. Yo solamente apliqué a Tufts. Yo ya tenía pensado trabajar con Bárbara. Entonces, antes de aplicar, más o menos me llevó un año el proceso de aplicación al doctorado. Entonces, em, estaba muy bien pensada la aplicación, mi propuesta. Yo en la propuesta aquí para aplicar te piden 3 referencias, te piden después 2 ensayos escritos. Uno es el motivo por el cual elegiste Tufts como universidad y el otro es un ejemplo de escritura académica. Entonces yo en la escritura académica lo que hice fue la síntesis de mi tesis de maestría, la sinteticé a 30 páginas y en el motivo por el que quería estudiar simplemente expliqué que quería trabajar con Bárbara para seguir investigando el área de álgebra temprana. Entonces eso le dio como mucha fuerza a la aplicación, más que nada porque la tenía pensado hace mucho, pero yo no estaba pendiente de la beca. Una vez que después me aceptaron en el programa, la directora del programa del Departamento de Educación me dijo, te voy a recomendar para la beca Provost también, porque es por recomendaciones de profesores. Entonces, una vez que me aceptaron, me dijeron, te voy a comentar también que leímos tu aplicación, nos gustó mucho y te voy a recomendar para la beca Provost. Y después creo que en un mes me enteré de que gané la beca. Y estaría recibiendo ahora el último pago ahora en este mes. ¿Y vos ingresaste a hacer el doctorado simplemente habiendo aplicado y sin ninguna beca? No, ninguna beca. Los doctorados en Estados Unidos son todos pagos, en el sentido de que yo además de estar haciendo mi desarrollo de tesis, estoy trabajando como investigador asistente. Ujú. Y este es el sistema aquí en Estados Unidos, que generalmente son 5 años, puede ser más, puede ser menos, pero en esos 5 años los estudiantes de doctorado están o dando clases como asistente de profesor, no están a cargo de un curso, sino que a veces dan, por ejemplo, laboratorios o se encargan de corregir o están haciendo tareas de investigación. Y son 20 horas semanales y con eso se financiaría el costo del doctorado. Entonces, en eso incluye dinero para vivir en la renta, comida, es como un sueldo. Entonces el doctorado son 5 años. Son 5 años que a veces se hacen más o se puede hacer en menos. Cada uno es bien diferente según el alumno, según lo que también quiere cada uno y también depende mucho también del supervisor, del tema de investigación, y, pero el tiempo que todos los programas dicen, el tiempo oficial son 5 años, sí. Pero hay algunos que lo hacen antes, en menos, y hay otros que se llevan más tiempo. Y tenés que entregar una producción final, una tesis para Sí, recibirte. ¿Cómo es? sí, y es bastante flexible, también depende mucho del programa. Aquí en la universidad hay 2 posibilidades. Una es tesis por 3 artículos. Entonces, publico 3 artículos y
escribo como una introducción y un marco teórico que engloba los 3 artículos y ese sería mi desarrollo de tesis, esa sería mi tesis. Y la otra opción es la tesis clásica, que es el libro, que es Ujú. bastante extenso. Mi supervisora me recomendó que opte por el de 3 artículos porque es más pragmático en cuanto a luego entrar en la academia. También fuiste finalista este año de la beca Outstanding Academic Scholarship de la Facultad de Artes y Ciencias. Esta beca es un premio que le dan al mejor alumno de doctorado de la universidad. Contanos sobre esta nominación. También fue sorpresa, me enteré una vez que fui finalista, porque es de vuelta, son profesores que recomiendan a los alumnos y luego luego un tribunal ve las recomendaciones, ven toda la producción que hizo el alumno en el semestre y ahí deciden el ganador o no. También fue sorpresa porque yo recién estaba empezando el doctorado y en realidad son todos los doctorados de todos los años de toda la universidad. Entonces no me esperaba tampoco esa sorpresa porque habría estado apenas un semestre cuando me enteré de eso. Así que fue una linda sorpresa también. Tu interés de investigación se centra en la emergencia del pensamiento algebraico en estudiantes de nivel inicial y primer año de primaria. Me gustaría saber tu opinión acerca de cómo es recibida, en general, la inclusión de la iniciación al álgebra en la enseñanza por parte de los maestros y si consideras que que a los maestros les resulta un desafío. En realidad es un poco engañosa la palabra porque en términos así si nos ponemos bien detallados, no es álgebra. Se puede incluso esa palabra cambiar por pensamiento matemático u otras cosas. Usamos nosotros álgebra principalmente porque en Estados Unidos es más, el problema es un poquito más grande en cuanto a ellos tienen una materia en séptimo, en octavo, perdón, que se llama álgebra en sí. La materia se llama álgebra en octavo. Ellos en secundaria, no sé, creo que en Uruguay hubo cambios, pero no sé si sigue siendo, no sé si le siguen poniendo nombres como álgebra, geometría a la materia o si es matemática. Pero aquí en secundaria las materias tienen, en octavo se llama álgebra y esa materia es una de materia que es como, ahí es cuando empiezan los alumnos a empezar a tener peores notas o a dejar la escuela o a no gustarle más matemática. Entonces este grupo dijo, no, vamos a tratar de atacar ese problema de la materia de álgebra en octavo, a ver si podemos ayudar un poco con la transición. Entonces, por eso ellos les llaman álgebra temprana, pero no es que los alumnos están resolviendo ecuaciones, simplemente hacen tareas que no son tanto de realizar operaciones o técnicas, sino que es más de tratar de reconocer patrones o tratar de empezar a tener ideas de generalizar. Entonces se trabaja mucho con las propiedades aritméticas, entonces están mucho tiempo explorando las propiedades de la suma, por ejemplo, con manipulables o dibujando. Y en algunos proyectos de investigación sí se ha, por ejemplo, introducido la variable o el uso de letras en alumnos y ha sido bastante positivo. Hay muchos papers, creo que sí, muchas investigaciones publicadas sobre cómo alumnos a edades usan este, variables, por ejemplo. Ahora en la investigación que yo estoy haciendo, que ya estamos terminando, en realidad estamos en proceso de publicación del artículo. Trabajamos con inicial, primero y segundo, y los alumnos al final de nuestra intervención, ellos estaban graficando funciones, por ejemplo, funciones lineales, pero podían interpretar un gráfico, podían graficar. Entonces, nuestro objetivo en realidad no es decir vamos a agilizar todo, sino que es miren todas las cosas que los alumnos pueden hacer, a ver si podemos pensar un poco qué es lo importante o qué podemos enseñar en estos niveles, porque estos alumnos tienen 5 o 6 y pueden generalizar,
pueden interpretar un punto en un gráfico, pueden incluso empezar a tener ideas de lo que es la pendiente, son ideas bastantes que, que va más allá de, bueno, voy a resolver esta suma, voy a hacer, no quiero, no es que vamos a dejar de una de la otra, sino que hay bastantes cosas que se pueden aprovechar mejor en eso. Y ahora justo estoy empezando una nueva investigación con el equipo de álgebra temprana, que es que el objetivo en realidad es validar un poco, es un estudio bastante grande, tenemos casi 4.000 alumnos y, salió también en la prensa de Estados Unidos porque es como que, bueno, vamos a ver si podemos cambiar un poco el currículum de primaria. Y una vez que los maestros, por ejemplo, que se le explica en realidad el tipo de tareas, no solo se dice, bueno, ahora hay que enseñar álgebra y ta, no, que se le explica un poco, se les muestra el tipo de tarea, que en realidad son bastante parecidas a los cuadernos de ANEP, cuadernos de hacer matemática, algunas cositas que capaz faltan o algo, pero la idea es eso, de ir más allá de la técnica y empezar a hacerlos un poco pensar de lo que está pasando, de pensar por qué y de reflexionar sobre a lo mejor patrones que empiezan a aparecer o algunos comportamientos, simplemente hacerlos pensar un poquito más, ir más allá de la técnica. Y los maestros lo reciben con bastante valoración positiva porque además a los alumnos les gusta porque las tareas les dan oportunidad para experimentar un poco y jugar un poco con manipulables o empezar a probar casos. Entonces a eso los alumnos les gusta. He mencionado que la doctora Bárbara Brizuela es tu directora de tesis, vos también lo mencionaste. Ella estudió en Argentina y Estados Unidos, a donde se mudó en 1995. Ha sido maestra de jardín de infantes y séptimo grado en Argentina. Desde 1998 ha estado involucrada en la investigación sobre el razonamiento algebraico temprano de los niños, explorando la naturaleza entrelazada de la aritmética y el álgebra. Actualmente es decana e interina de la Facultad de Artes y Ciencias y también profesora de educación de esta facultad. ¿Cómo conociste a la doctora Brizuela y cómo llegó a ser tu directora de tesis? Bueno, la primera vez que escuché el nombre fue hay un libro bastante recomendado y también estaba citado en el programa de ANEP, no sé, en el anterior, que se llama El carácter, lo estoy mirando, leyendo ahora, El carácter algebraico de la aritmética. Ella está como autora de ese libro, está David Carrager, Ana Lucía Schliemann y Bárbara Brizuela. Bárbara trabajó mucho con Ana Lucía y con David. David y Ana Lucía ahora están jubilados. Y ella trabajó mucho con ellos y ahí fue cuando me enteré del nombre. Después, cuando hice la tesis de maestría, también en la tesis fue una revisión de literatura y ahí analicé cuántas producciones de álgebra y una de las instituciones que tenía bastante producciones es TERC, que es TERC, que es en realidad un instituto de investigación acá en Massachusetts, y Tufts. En el instituto de Massachusetts TERC está María Blanton, que también es otra figura que bastante importante en la parte de álgebra en este nivel y como investigadora en matemática. Y yo lo que hice antes de aplicar fue empezar a mandar mails a los correos a los investigadores, que siempre cuando me dicen cuál es tu recomendación para doctorado, qué lugar, no es tanto el lugar, sino la persona con la que uno quiere trabajar. Y en la academia hay mucho espíritu de colaboración, entonces si mandas un correo, ellos contestan. Entonces yo le mandé un correo a Bárbara, le mandé un correo diciéndole tengo interés de estudiar el pensamiento algebraico temprano, y, y Bárbara me contestó, en realidad ella no me contestó venía a trabajar conmigo, sino que me dijo que que busque bien con quién quiero trabajar, que lea bien, que me informe bien de la investigación de cada profesor
y después me comuniqué con la persona. Entonces yo le vuelvo a mandar un correo a Bárbara diciéndole que en realidad me gusta tu investigación y ella me dijo, y ahí me dijo, bueno, parece que nuestros intereses estaban alineados porque yo también le mandé un poco lo que quería hacer y ahí luego mandé la aplicación. Ella me sugirió que aplique a la universidad y me sugirió además que le dedique mucho tiempo a los ensayos escritos, que es lo que las cosas que más se fijan. No se fijan tanto en las notas, porque hay que mandar notas también, hay que mandar la escolaridad y hay que mandar también una prueba de inglés, pero ella me dijo que lo más importante en realidad son los ensayos escritos. Y además también le pregunté a María Blanton, qué lugar me recomendaría estudiar y también me dijo que aplique en Tufts. Y así se dio, y ahí apliqué, después tuve una entrevista con Zoom con Bárbara, y después ella me llamó diciéndole que seguramente ella me va a recomendar al doctorado, y algunas semanitas después me llegó el correo de que, de que, mm, de que me aceptaron. Pero estoy muy contento porque ella me apoya mucho y a pesar de ser decana tiene muchísimas responsabilidades, pero este, se da su tiempo para leer lo que le mando y también para tener reuniones, entonces como que en eso me apoya bastante. Estoy muy contento en realidad de tenerla como supervisora. Además estoy aprendiendo muchísimo. Bueno, visité la página web de la Universidad de Tufts. En la sección correspondiente a la Escuela de Artes y Ciencias se realiza una presentación del Departamento de Educación que me llamó bastante la atención por su marcado posicionamiento ideológico. Voy a citar algunos fragmentos. Dice, debemos reconocer toda la injusticia y crueldad que está sucediendo ahora mismo en nuestro país, el dolor y la rabia que han llevado a protestas generalizadas contra las brutalidades policiales dirigidas principalmente a las personas clasificadas como negras. Un malestar más amplio por las enormes desigualdades raciales producidas por nuestras instituciones, la astronómica desigualdad de riqueza en este país y la peligrosidad e inestabilidad de nuestro ecosistema político. Son días pesados, tristes, confusos y exasperantes para muchos de nosotros, pero también son días en los que parece que hay oportunidades para hacerlo mejor, para trabajar por una sociedad más habitable y más justa y para seguir luchando por instituciones educativas moldeadas por la humanización y la sanación radical. Fin de la cita. ¿Cómo es estudiar e investigar en el Departamento de Educación de la Escuela de Artes y Ciencias? En realidad esa cita se ve bastante, se refleja, no es tampoco algo que, bueno, vamos a colocar esta cita aquí y listo, y luego no, y luego sigue todo normal. Se ve tanto en la diversidad como los profesores y también tanto en los textos que tenemos que leer. Entonces, y cuando leemos un texto, no, por ejemplo, decir, bueno, esto lo escribió alguien, sino que tratamos de entender quién lo escribió, por qué lo escribió, en qué contexto se escribió este artículo y también la posición que tiene el autor en el texto. Se hace ver mucho. Yo cuando llegué aquí, por ejemplo, no escribía en primera persona. Cuando tenía que escribir en la academia, escribía ahora me está costando decir el español, escribía, por ejemplo, en este estudio se desarrollará, y una vez que llegué aquí, es, en este estudio voy a desarrollar. Entonces, porque lo que me dijeron es, como investigador, todo importa. Importa de dónde venís, importa quién sos, importa qué estudiaste, y además al estar escribiendo estás tomando decisiones, entonces tenés que hacerte responsable de lo que escribís. Y ellos siempre alientan a ser muy crítico con con todo lo que uno escribe y también sugieren tener, por ejemplo, una sección de
la posición. Yo como estudiante de doctorado uruguayo estoy realizando esta investigación porque me interesa cosas así, que tener un apartado de la posición del investigador eh, para darlo como un poco más, para ser un poco más personal. Hay como en esta facultad como la idea de que la academia no puede estar, no puede estar desconectada de la realidad, sino que tiene que ser consciente de todas las desigualdades y sobre todo de todos los problemas que puede traer la educación. Entonces hay muchas materias, por ejemplo, que son desde esta perspectiva crítica, que acá le llaman critical studies y tienen mucho. Incluso hay metodologías que se habla mucho de los estatus de poder, y en Estados Unidos particularmente hay muchos estatus de poder de blancos por sobre lo otro, y esto pasa en la academia también. Entonces, hay materias que se enfocan desde una perspectiva crítica, que eso es algo que en realidad cuando llegué acá, que no sabía antes que estaba, ¿no? No sabía que había metodología crítica, por ejemplo. Eso es algo que estoy aprendiendo aquí en Estados Unidos. Y lo otro que también es muy interesante es que es bastante también diversificado los estudiantes, tanto en temas de investigación, y también de dónde venimos. Hay muchos estudiantes internacionales en el departamento de investigación, cada uno con su realidad distinta. Y de vuelta, se trata mucho de que todas las publicaciones o todas las producciones sean como nuestras voces, no tanto las voces de los autores, sino que promover un poco nuestras voces. Y fue ahí por eso lo de la primera persona al principio, que está cambiando mi manera de escribir, hacerlo un poco más personal, que yo no me esperaba mucho de la academia en realidad, eso que generalmente era, pero acá es como, incluso cuando se presentan trabajos me dicen algunos profesores, no, yo quiero que escribas lo que pensás tú, no lo que piensa fulanito. O cuando pongo muchas citas me dicen, no, escribí más lo que tú pensás. Eso es algo que al principio me costó. Contabas que hay muchos estudiantes extranjeros. ¿Hay espacios en donde los estudiantes de doctorado interactúan? Sí, sí, tenemos algunos, bueno, las clases en las que tenemos que tomar algunas clases de doctorado y luego nosotros tenemos oficinas en, en el Departamento de Educación y a veces compartimos oficinas y si no también lo que hacemos es nos juntamos para hacer sesiones de escribir. El doctorado hay que escribir mucho, entonces a veces nos juntamos a simplemente a escribir, aunque estemos escribiendo distintas cosas o bien diferentes o no en el mismo grupo, simplemente tenemos una sesión de coescritura que eso ayuda bastante. Y luego también cada tanto hacemos como reuniones mensuales de todos los alumnos de doctorado de educación, que tenemos un grupo nosotros, los alumnos, una organización. Nosotros armamos una organización de alumnos de estudiantes de doctorado. Y tenemos reuniones mensuales y ahí vemos cómo vamos cada uno. Pero a pesar de que, por ejemplo, yo estoy solo en el grupo, estoy trabajando yo solo en álgebra temprana, me veo mucho con mis compañeros de doctorado, no solo del mismo año, sino que distintos años, porque venimos a trabajar bastante a la oficina. Bueno, Matías, una última pregunta. Cuando termines el doctorado, ¿tu idea es volver a Uruguay? ¿Pensás permanecer en Estados Unidos? En cualquiera de los dos casos, ¿cómo imaginás tu futuro profesional? Bueno, yo mucho no sé, como que me quedarían más o menos 4 años. Yo en realidad no quiero desconectarme de Uruguay, porque una de las razones por las que vine aquí en realidad fue para un poco reflexionar sobre el currículum, sobre la propuesta programática de primaria en Uruguay, que todavía necesita, creo yo, que necesita un poco de trabajo en lo que se tiene que enseñar. Y entonces yo siento que también le debo a Uruguay algo, entonces yo no me quiero desconectar completamente de Uruguay, pero también sé que si regreso a Uruguay no sé qué tanto voy a poder avanzar en mi interés de investigación. Es, es como una balanza, porque aquí hay muchos recursos para investigar y ahora, por ejemplo,
estoy investigando un montón lo que quiero por donde estoy. Entonces, por ahora mi intención es, bueno, voy a intentar seguir un poco el trayecto de la academia aquí en Estados Unidos, pero sin perder el vínculo de Uruguay. Y eso puede ser o a través de cada tanto ir a Uruguay o seguir participando en proyectos de investigación con uruguayos. Y a la vez también me gustaría un poco también apoyar a otros uruguayos a difundir su trabajo de manera internacional, porque hay muchas cosas que se quedan, o se quedan en América, o se quedan en Uruguay o se quedan por ahí en la zona, a lo mejor Argentina, Brasil, Chile, pero hay mucho trabajo que es rico y que le vendría bien a la comunidad internacional también saber del trabajo. Entonces, mi intención es como, sí, seguir trabajando con Uruguay, pero también un poco llevar lo que hace Uruguay también a la comunidad, porque en Estados Unidos es bastante burbuja un poco, a veces pasa que muchas conferencias y, están, y hay cosas que a lo mejor se están haciendo en Uruguay que estaría bueno traerlo aquí, estaría muy bueno traer, por ejemplo, escuelas rurales, por ejemplo, eso es súper interesante, o todo lo que se está haciendo con Plan Ceibal también es súper interesante, entonces, y muchas cosas más, entonces quiero seguir con el vínculo, pero también sé que estando en Estados Unidos también puedo lograr más en la parte de investigación y a lo mejor quedándome aquí o trabajando desde aquí, puedo también abrir las puertas a otros investigadores uruguayos. Entonces es como que todavía estoy ahí. Pero sí mi trayectoria es un poco seguir en la academia. Qué interesante ese aporte, como un nexo, digamos, entre lo que eventualmente se produce en Uruguay y lo que se produce en Estados Unidos. Es interesante esa perspectiva, me gustó. Bueno, Matías, muchísimas gracias, por tu tiempo, fuiste muy amable. No, muchas gracias a ti, Gustavo.